Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Yo hablo un poquito duro y con el micrófono de pronto puede ser incómodo, me avisan si estoy hablando demasiado duro. Bien, el día de hoy, el título, ustedes me dijeron que había como para pasar las diapositivas. Vale, listo. Entonces, el día de hoy quiero pues hablar de un tema muy importante para nosotros como oncólogos radioterápicos, pero quiero darle como un enfoque a la charla que vamos a ver un poquito más adelante, y es el tema de la enfermedad de N2. Entonces, a manera de introducción, los contenidos que vamos a tratar son el contexto en el que estamos ahorita, ese escenario bien interesante que es el de la enfermedad de N2, qué evidencia existe, sobre todo en términos del manejo locorregional de cirugía o radioterapia para esa enfermedad de N2, los estudios que tenemos ya pues mucho más actualizados como el PACIFIC, y de manera muy general, muy somera, los estudios que involucran inmunoterapia y cirugía. Bien, entonces, gracias. ¿Con cuál lo paso? Listo. Bien, entonces, la radioterapia lamentablemente, yo creo que voy a quitar la radioterapia históricamente ha cogido, por decirlo así, como una mala fama, podríamos decir de alguna manera, sobre todo para lo que son los estadios tempranos, y encontramos que nosotros, cuando nos comparábamos con cirugía antes en ese escenario, teníamos resultados que eran inferiores. Eso generó un concepto que ya es muy difícil de cambiar, que es difícil de modificar, y es que necesariamente la radioterapia es inferior a la cirugía en el manejo del cáncer de pulmón. Cambiar un concepto, cambiar una idea es difícil, y eso pues requiere, digamos, sobre todo en lo que nosotros hacemos de evidencia y de estudios para tratar de cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que no sirvió el cosito, entonces sigo acá, que lamentablemente toda esa situación nos puso a nosotros, por decirlo así, en la banca, nos puso como una opción, digamos, alternativa, no importa lo buena que sea esa opción, pero de alguna manera nos puso allá algo relegados, y eso ha venido cambiando. Pensemos, no es el tema de mi charla, pero pensemos en los estadios tempranos, en el estadio 1 principalmente, lo que ha sucedido en tiempos recientes con el advenimiento de la SBRT y cómo ese chip empieza a cambiar poco a poco. No voy a entrar en eso porque, pues, como sabemos, próximamente hay otra charla que se va a ocupar del tema, pero por lo menos ya en los estadios tempranos hemos visto que hay una alternativa que es excelente para el manejo de esos pacientes, y que sigue quedando la pregunta de si realmente será superior la cirugía o no. Pero por ahora, lamentablemente, el concepto que hay es que la radioterapia necesariamente es inferior. Gracias. Necesariamente es inferior, y que, por decirlo de alguna manera, estamos en la banca. Recordemos el contexto de la enfermedad de N2, puntualmente me interesa ahorita hablar del estadio 3A, pacientes T1, T2 con enfermedad de N2, y por supuesto las enfermedades más avanzadas como el estadio 3B, el 3C, con enfermedad N2, N3 con test más avanzados. Bien, entonces casi que de manera automática se piensa que la cirugía necesariamente es superior. La cirugía necesariamente es superior a la radioterapia. Eso es casi un dogma, eso es casi algo que ni siquiera se cuestiona, es casi una pregunta que ni siquiera nadie se hace, porque es que se asume que es así. Y entonces, ¿es realmente inferior la radioterapia en este subgrupo de pacientes? Es cierto eso de que si un paciente no se opera no tiene ninguna posibilidad de opción curativa. Entonces tenemos, entrando ya como en la evidencia, los estudios aleatorizados, tenemos dos principalmente, uno de ellos es el del doctor Van Mirbeek. Son estudios ya que tienen sus años, por ejemplo es del año 2007, eran pacientes con estadio 3A, enfermedad de N2, que recibían manejo de inducción con quimioterapia y posteriormente eran llevados a manejo quirúrgico. De me parece importante destacar que, tal como ellos lo mencionan, la enfermedad de N2 demostrada por histología era prácticamente la totalidad de los pacientes para cada grupo, pero cuando observamos tanto los resultados para supervivencia libre progresión o para supervivencia global, pues no había diferencias significativas en los pacientes que eran llevados a cirugía después de la inducción o llevados a radioterapia.
y pues esa es finalmente la conclusión que ellos terminan haciendo, con un punto muy importante, y es que si consideramos la baja morbilidad y mortalidad que genera la radioterapia, pues debería tenerse en cuenta esta opción de manejo para estos pacientes, pero pues recordemos que son estudios que ya llevan tiempo. Este es muy importante y seguramente los residentes ya me han escuchado mencionarlo, que es el estudio de la doctora Katia Albain, donde también se trataban pacientes con tumores localmente avanzados, enfermedad N2, que eran llevados a tratamiento concomitante y después se llevan bien a cirugía o a tratamiento con radioterapia para completar 61 Grays. La supervivencia muy parecida prácticamente para los dos grupos, al igual que la supervivencia libre de progresión. Ellos, digamos que hicieron como un subanálisis y encontraron que posiblemente en los pacientes que eran llevados a lobectomía versus los que eran llevados a neumonectomía, posiblemente en ese subgrupo habría un beneficio de la cirugía. No obstante, pues la conclusión global es que no hay, digamos, una ventaja clara en supervivencia de llevar al paciente N2 a cirugía. Entonces, también estudio que ya pues, tiene un tiempo, pero es, digamos, pues, la mejor evidencia que hay. De estudios comparativos directamente, estudios quirúrgicos prácticamente que solo tenían un brazo, lo mismo, pacientes llevados a quimioterapia e inducción, posteriormente a manejo quirúrgico. Tenemos este de Betticher, donde si ustedes observan, la mediana de supervivencia era aproximadamente la supervivencia global, perdón, era cercana al 35% y la mediana de supervivencia de 15 meses. No se preocupen por estos números que ahorita los vamos a ver sintetizados en una tabla. El de Eberhard, un diseño también muy parecido, eran llevados primero a quimioinducción, después llevados a manejo quirúrgico. La mediana de supervivencia 20 meses para el 3A, 18 meses para el 3B. Y algo también muy interesante que tenemos que ver es que 2 pacientes murieron de forma preoperatoria por sepsis, 4 murieron de forma posoperatoria por empiema, por insuficiencia del muñón o por insuficiencia cardíaca. Algo que nosotros, digamos, por fortuna en el tratamiento con radioterapia, pues digamos que de mortalidad prácticamente pues no vemos. Y finalmente, otra serie que es la de Laurent, donde también se hacía quimioterapia e inducción, posteriormente eran llevados a manejo quirúrgico. Encontramos medianas de supervivencia de 24 meses y de supervivencia 5 años del 21% para toda la cohorte, y sí, digamos que había resultados mejores cuando los pacientes tenían respuesta completa antes de ser llevados a cirugía, donde la mediana de supervivencia mejoraba a 38 meses y la supervivencia de 5 años llegaba al 30%. Entonces, igual ellos en este estudio, no, digamos que no estaba diseñado de esa manera, pero algunos pacientes sí eran llevados a tratamiento con radioterapia también. Y pues como ellos mismos lo mencionan, no pueden sugerir que la cirugía sea superior a la radioterapia y en ese orden de ideas también proponen que lo ideal sería tener estudios mucho más completos para tratar de definir esto. En resumen, lo que les había mencionado, si nosotros vamos estrictamente a la evidencia disponible, es muy difícil decir que la cirugía necesariamente es mejor que la radioterapia en el contexto de la enfermedad N2. Vuelvo y digo, eso es casi como una idea, un dogma que existe, que no se discute, que no se cuestiona, a nadie se le ocurre prácticamente decir lo contrario, pero cuando uno piensa en lo que hay en cuanto a evidencia, probablemente quedan más dudas que respuestas. Entonces, aquí ya tenemos nuestra, digamos que estamos viviendo en una muy buena época, la evidencia actual, qué pasa cuando adicionamos quimioterapia, y como muchos de nosotros sabemos, hoy en día tenemos una herramienta muy importante que pudimos explorar a partir del estudio PACIFIC, donde encontramos la adición de durvalumab y ya en este momento el seguimiento de 5 años. Quería también destacar la población que estaba en el estudio, más o menos mitad y mitad para los estadios 3A y 3B, o sea, población localmente avanzada, y como en el seguimiento a 5 años encontramos que la supervivencia global para el grupo que recibió manejo con durvalumab es alrededor del 43%, con una mediana de supervivencia de 47 meses. Quiero que traten de retener un poco este dato para otro análisis que vamos a hacer ahorita, que es a 2 años la supervivencia del 66%. 66%, eso lo vamos a ver ahorita en una tabla, pero como para que tengamos ese dato presente. La supervivencia libre de progresión
33% para los pacientes que recibían durvalumab, una mediana de supervivencia de 17 meses, y también tengamos presente este dato, a los 2 años 45%. Y un desenlace que es muy importante, que es la probabilidad o el riesgo de presentar metástasis a distancia, que también se ve impactado por el tratamiento con inmuno, y esto me parece muy importante porque finalmente la progresión a distancia es un desenlace que va a afectar la calidad de vida del paciente. Digamos, un paciente que progrese a hueso, que progrese a sistema nervioso central, va a ver o va a tener un detrimento en su calidad de vida, y disminuir el riesgo de que eso pase es fundamental. Entonces, bien, eso en cuanto a quimiorradio y la herramienta que tenemos hoy de inmuno. Este tema pues no es, digamos, el mío, y probablemente pues le corresponda más a otros especialistas, pero me parece muy importante porque aquí encontramos, para mí, lo que puede llegar a ser un game changer el día de mañana, que es el estudio NADIM. Este todavía está, digamos que está madurando, pero es un estudio que llevó pacientes con estadio 3A resecable a recibir manejo con quimioterapia, carbopaclitaxel, nivolumab, después llevados a cirugía y un mantenimiento con nivo versus hacerlo solo con quimio. La supervivencia libre de progresión a 2 años fue del 67% para los pacientes que recibieron nivo versus un 52% para los pacientes que no. Y la supervivencia global a 2 años del 85% para los que lo recibieron versus 64% para los que no. Entonces, este estudio todavía está madurando, pero digamos que sí puede terminar siendo, guiar demasiado el manejo de los pacientes 3A el día de mañana. Tenemos también el Checkmate 816, también con NIO, pero este sí tenía, digamos, un rango mucho más amplio de pacientes que iban desde el 1B hasta el 3A. Quiero mencionar algo también del NADIM, y es que para este estudio el porcentaje de pacientes que tenían enfermedad N2 era alto. Si nos fijamos en enfermedad N2, casi un 70% para el grupo que recibió nivo y poco más de la mitad para el que no lo recibió. Entonces, este sí es un estudio que se está enfocando en la enfermedad N2 que recibe manejo quirúrgico. Entonces, esto sí es evidencia enfocada directamente en ese escenario del que les he venido hablando. Y algo muy interesante es que más o menos la tercera parte de los pacientes tenían enfermedad de multiestación, que como sabemos, pues uno de los criterios que pueden tener los cirujanos de tórax para considerarlo resecable o no es la enfermedad N2 o bulking, que sea mayor de 3 centímetros, o que sea multiestación. Y muchas veces cuando esas dos condiciones se presentan, ellos prefieren no tocar al paciente, pues sobre todo en otros países. Pero este estudio me parece muy interesante porque casi la tercera parte sí cumplía, digamos, con estas condiciones de tener enfermedad N2 multiestación. Entonces, en síntesis, esta tabla, como yo les había mencionado, trata de recoger para los dos desenlaces más reportados en los estudios sobre, por ejemplo, el de Van Mierbeek y el de Alben, que ustedes recuerdan que era el que sí comparaba los dos grupos, los de Betticher, Eberhard y Loren, que son los de las series quirúrgicas, y el NADIM. Miremos esta tabla, nada más por ahora la de arriba, y si nosotros comparamos las medianas de supervivencia y el porcentaje de supervivencia a 5 años de los pacientes que fueron llevados a Pacific, francamente son superiores a los que se habían reportado antes. Y si nosotros miramos la supervivencia, tanto en mediana de supervivencia como en porcentaje de pacientes vivos a los 5 años, también vamos a encontrar que son superiores. Entonces, pues llevamos ya bastante tiempo con los resultados del Pacific y sin embargo, por lo menos yo no he visto un cambio en la mentalidad de qué hacer con esa enfermedad N2 y de por qué insistir sí o sí en llevarlo a cirugía. O sea, si nosotros comparamos de forma indirecta, en ese contexto, en ese escenario, pues francamente somos superiores. Pero abajo, aquí al ladito puse el NADIM. En esta parte, en esta franja, ustedes van a ver los resultados para los pacientes que recibieron nivo, y abajo una comparación del grupo de control del NADIM. Entonces, cuando miramos los pacientes que recibieron nivo al menos a 2 años, insistiendo en que esos son resultados que tienen que madurar y que todavía les falta tiempo, sí, seguramente son superiores a los demás. Y sí, me interesó coger ese grupo de control
del Nadim, que era el que llevaba quimio, solo quimio, neo y después cirugía, que correspondería más o menos a un esquema de los que se usan hoy en día, diferente a los que les mostré en los estudios previos, un esquema de los que se usan hoy en día, corresponde como a nuestra realidad, y comparar ese grupo con los que recibían Pacific. Y si ustedes miran en supervivencia libre de progresión, podría haber alguna mejoría, digamos, en términos de supervivencia libre de progresión, que era algo que, por ejemplo, el de la doctora Albain también había mostrado, y supervivencias muy parecidas a 2 años. Por eso yo les hablaba del dato del corte con Pacific a 2 años. Pero recordemos una cosa, y es que Pacific tenía un peor grupo de pacientes. Ellos en el Nadim tenían sobre todo población 3A y el Pacific sí contemplaba por lo menos en un 50% población 3B o de estadios menos favorables. Pero entonces nada más con este dato hasta hoy, en mi opinión, si un cirujano de tórax dice, no, es que mire, tengo un paciente que es un localmente avanzado, tiene un N2, es PDL1 positivo y EGFR no mutado, lo quiero operar. No sé ustedes qué le dirían. Yo por lo menos le diría, mire, con la evidencia que hay, probablemente ese paciente hay que favorecerle el manejo con quimiorradioterapia e inmunoterapia. La NCCN pues ya digamos que incluso lo recomienda como primera opción para los pacientes. Tan pronto aparece ahí la enfermedad N2, aparece la posibilidad de quimiorradioterapia concurrente como primera posibilidad para el paciente. Y mencionan algo que me pareció muy interesante, esto lo encuentran cuando uno se mete a la parte de principios del manejo quirúrgico, y hay cosas bastante interesantes en estos párrafos. Lo primero, sigue siendo controversial el manejo de la enfermedad N2. Y ellos consideran que es una enfermedad heterogénea en la que eventualmente algunos pacientes podrían verse beneficiados, pero que de todas formas es un tema que no está del todo claro. Ellos en las instituciones que hacen como parte de su red enviaron un cuestionario y yo destaqué algunas cosas que me llamaron la atención. En todas las instituciones, en todas las que están en su red, los pacientes con enfermedad N2 igual seguían considerándose como posibles candidatos para cirugía. Y todas las instituciones consideraban, digamos que principalmente para la enfermedad nodal monoestación o que no fuera enfermedad bulky, más o menos la mitad de las instituciones sí la consideraba a pesar de que tuviera enfermedad bulky, alrededor del 40% para las que fueran multiestación no bulky y un 21% para las que tuvieran las dos. O sea que un 20% a pesar de ser bulky y a pesar de ser multiestación seguirían considerando llevar al paciente a cirugía. Y a mí me llamó mucho la atención un congreso que estuvimos en Cartagena y una de las actividades era una presentación de casos clínicos y se nos daba digamos que la modalidad era que uno podía votar sobre la opción que se prefería para determinado caso clínico. Pues había una proporción importante de cirujanos de tórax y justamente se presentó un caso de estas condiciones, enfermedad bulky con enfermedad multiestación, y la votación a favor de que había que llevarlo a manejo quirúrgico fue abrumadora, fue mayoritaria, y yo en ese momento dije, hombre, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Sí? O sea, ¿qué se le puede ofrecer a un paciente desde el punto de vista de radio? Bien, entonces también a futuro tenemos esta opción con el estudio Laura. De pronto hay que mencionar también en el Pacific que ese beneficio de los pacientes que son EGFR mutado es bastante incierto, incluso algunos hablan de un posible detrimento, pero ¿qué pasaría el día de mañana si a los pacientes que tuvieran EGFR mutado también les pudiéramos ofrecer un tratamiento complementario? Y finalmente quería mencionar de forma muy general nuestra experiencia institucional. Aproximadamente en 2 años, desde el 2020 hemos tratado 6 pacientes aproximadamente, pues eso habla, número 1, de la baja incidencia que tiene la enfermedad, pero además de todas las barreras que puede tener el paciente para que sea candidato para poder llegar finalmente a un tratamiento con quimiorradioterapia. El primer paciente fue un caso muy interesante, tenía un cáncer de pulmón, un estadio T3N3, para un 3C, lo quiero mencionar porque nuestros colegas de oncología clínica nos llamaron a la junta y nos comentaron que tenían la duda que si ese paciente por tener una adenopatía supraclavicular contralateral era tratable con radioterapia, porque muchas veces los oncólogos clínicos
les queda la duda si un paciente es tratable o no. Entonces les explicamos que sí, se le hizo un tratamiento con VIMAT, cumplió muy bien los órganos a riesgo, iba súper bien y completó casi la totalidad del tratamiento, 24 de 30 sesiones programadas. Esto fue más o menos hacia febrero, marzo, hacia marzo, abril del 2020. Infortunadamente, cuando estaba terminando, presentó una neumonía. Se le hizo prueba del COVID, pero tuvo un curso clínico de rápida evolución. La prueba del COVID salió negativa, salió positivo para otro virus respiratorio, pero terminó falleciendo por una neumonía que adquirió viral, de tipo viral. Julio Segura, también un paciente, bueno, y él tenía PL1 positivo. Un paciente también con un estadio 3C, un T4N3M0, el paciente estuvo libre de progresión por 5 meses, pero progresó a nivel sistémico. La paciente Teresa García, una paciente con un T4N0M0, es una paciente que el grupo quirúrgico, a pesar de ser un T4 sin compromiso ganglionar, consideró por el riesgo quirúrgico llevarla a manejo con quimiorradio y era PL1 positivo. Entonces ella terminó recibiendo durvalumab, completó 17 meses libre de progresión. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado de la mediana de supervivencia libre de progresión, era más o menos de unos 17 meses, los completó, pero hubo progresión en la lesión, hubo progresión local de la lesión y no ha presentado, a la fecha sigue viva y no ha presentado progresión a distancia. Francisco Sánchez es un paciente que tenía un compromiso, era un adenoide quístico de tráquea y bronquio derecho, el PL1 era negativo, él sí recibió quimiorradioterapia definitiva, estuvo 12 meses libre de progresión. Jaime Camargo, un carcinoma de bronquio de fuente izquierda, bronquio fuente izquierda, un T2N2 con PL1 negativo, él presentó progresión pulmonar contralateral y hace muy poquito tiempo acabamos de terminar el tratamiento de la paciente Ana Rubiano, que sí es positiva para PL1 y será candidata a recibir manejo con durvalumab, pero ella acabó de terminar hace poquito y como algo para destacar, pues no hemos tenido toxicidad grado 3 o 4. Como conclusiones, deberíamos discutir siempre estos pacientes en una junta multidisciplinaria. Igual la enfermedad N2 sigue siendo heterogénea, sigue requiriendo escuchar varios puntos de vista. Algunos de ustedes seguramente a lo largo de la charla pensaron, bueno, pero es que nos está hablando de un montón de comparaciones indirectas, de algunas inferencias, pero hombre, lo cierto es que por evidencia tampoco puedo yo decir que la cirugía es superior a la radioterapia en el contexto de la enfermedad N2 en este momento, ¿sí? O sea, si el tema es que estamos de pronto hilando muy fino, pues tampoco puedo decir con toda certeza que la enfermedad N2 es mejor manejada con cirugía. Y lo que tenemos más maduro a hoy, porque como les dije, eso puede que cambie muy pronto, pero hoy en el contexto de la enfermedad N2 y especialmente la 3B y 3C, pues deberíamos decididamente favorecer el manejo con quimiorradioterapia e inmunoterapia. Y una pregunta que yo me hago es que si finalmente el día de mañana va a ser así de crucial el tipo de terapia locorregional que recibe el paciente, o será más bien lo que se está haciendo desde el punto de vista del manejo sistémico lo que nos está cambiando el panorama de estos pacientes. Qué bueno sería de pronto el día de mañana poder explicarle al paciente las alternativas que tiene de tratamiento y que él mismo esté en la posibilidad de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no me quiero operar o definitivamente yo prefiero no hacerme una radioterapia. Yo con el tema del Nadiem pues veo que ahí sí va a ser, como yo les había dicho, algo que sí puede orientar mucho el manejo de la enfermedad 3A para los años que vengan, pero qué bueno sería también que el paciente tuviera opciones y no simplemente que pensara que si no se opera pues va a ser una desgracia todo. Entonces, por eso yo creo que la radioterapia sí puede asumir un rol un poco, digamos, más protagonista, un protagonismo más grande en estadios tempranos, en estadios localmente avanzados, pero esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como radiooncólogos, yendo a las juntas multidisciplinarias, participando, discutiendo con nuestros colegas. Entonces, finalmente creo firmemente que la radioterapia sigue siendo una excelente opción, que no se le debe mirar por encima del hombro, como lamentablemente sucede muchas veces en cáncer de pulmón. Muchas gracias a todos.